Estas imágenes fueron tomadas en Chile y corresponden a una de las mejores evidencias de un ovni registrado durante el día. Hace solo 2 semanas de iniciarse nuestro programa, Gonzalo Ávila, un joven telespectador, trajo hasta nuestro canal una cinta con lo que él registró con su cámara de video aficionado. ¿Qué va esto? ¿Qué es eso? ¿Un ovni? No puedo creerlo. Gozando de unas vacaciones en Pucón, Gonzalo filmaba un encuentro familiar cerca del lago Caburga, cuando captó un objeto extraño en el cielo. Yo estaba filmando cómo se saludaban y de repente enfoqué al volcán y vi como un puntito negro que estaba súper chiquitito y me entró la duda y empecé a hacerle un acercamiento. Y después ahí como que me fijé que era una cuestión súper rara que se acercaba y bajaba. Y después como que la cuestión empezó a bajar y yo le hice tanto un acercamiento que se perdió un poco la imagen, pero después la acerqué así y se vio como un plato que se acercó hacia el lente y después desapareció hacia atrás. Realmente quiero saber si en realidad es un ovni, así, porque igual, yo igual como no soy experto y no sé analizar las cosas, igual para que alguien experto lo analice y además para que vean si es un ovni, para ver si realmente era un ovni y todo. Este joven telespectador dejó su testimonio para ser analizado por los expertos. En nuestros próximos capítulos les contaremos cuál fue la conclusión acerca de este extraño objeto que se vio en los cielos del sur de Chile. ¿Será acaso que todas estas altas autoridades se pusieron de acuerdo para decirnos: Dreamland, Tierra de los Sueños, Groom Lake, o más comúnmente conocido como Área 51, es el lugar más secreto que guarda el estado de Nevada? Hoy queremos presentarles a ustedes unas imágenes que, por fantasiosas que estas parezcan, no es ni más ni menos que lo que hemos podido constatar personalmente. Por más de 40 años, el gobierno de Estados Unidos ha negado la existencia de una base militar secreta en el desierto de Nevada, conocida como el Área 51. Sin embargo, decenas de investigadores, incluyéndonos, han llegado hasta las cercanías de Groom Lake y han visto con sus propios ojos parte de las instalaciones de esta base que ocupa una inmensa superficie. Esta edificación es tan grande como el estado de Connecticut. Tiene un montón de áreas desconocidas, inexploradas, en las que puedes guardar lo que te dé la gana. El Área 51 es solo la base secreta más conocida y un vasto complejo tiene un montón de cosas que nosotros no sabemos. Pero realmente no hay un cercado. No obstante, ellos saben si tú cruzas esa línea. Está simplemente marcada por postes anaranjados cada 100 pies. Es fácil andar al otro lado del signo, pero tan pronto como lo hagas, ellos te van a detectar y estarán encima de ti. Este es un borde militar bastante duro. No es un lugar para turistas. Los militares nunca han dicho que no hay ovnis. Ninguna de las historias del Área 51 han sido directamente denegadas. Hubiera sido muy simple, cuando estos reclamos salieron a flote, para los militares simplemente decir: miren, no tenemos nada aquí. Ellos podrían llevarse unos pocos reporteros y enseñarles que no hay nada allí. Los militares no lo han hecho. Los militares son una pared de piedras. Han permanecido en silencio y esa es la cosa más maldecida que pueden hacer. No hay duda de que la edificación está allí, de que el gobierno ha dicho poco acerca de ello, de que tiene derecho a experimentar cosas como el U-2, como el SR-71, como el avión Stealth. La gente se olvida del avión Stealth, como $10 millones gastados en desarrollarlo y más de una década antes de su existencia aún fue anunciado. Eso es lo que se hace en Groom Lake. Ahora, la gran pregunta, supongo yo, es que si habrá algún platillo volador allá adentro. Los primeros detalles de las instalaciones del Área 51 se conocieron gracias a fotografías tomadas por satélites espías rusos. Además, en lo que se ha calificado como un gran triunfo de la ufología sobre la conspiración del silencio, recientemente personas que trabajaron al interior de esta base han decidido hablar. La base está frente al lado de una pequeña montaña y hay 9 puertas de hangares. Las puertas de los hangares no son solo de metal brillante ahí en el desierto, sino que están pintadas o rociadas con una pintura similar a la textura de la arena, probablemente para prevenir que los satélites les tomen fotografías a la instalación.
Era bastante efectivo hasta donde yo podía ver. En la primera ocasión, cuando fui hasta allá, todas las puertas de los hangares estaban cerradas, pero a corta distancia se podía observar que eran puertas y que se podían abrir. Fui alrededor del lado izquierdo de la instalación y allí estaba la entrada principal. Era una típica instalación secreta. A pesar de todo, la política del gobierno norteamericano continúa haciendo negar que existe el Área 51. ¿Qué ocultan? Estamos tratando con el Watergate cósmico. Eso significa que hay pocas personas dentro del gobierno de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y de los demás países, que en 1947 dos platillos voladores y algunos cuerpos de extraterrestres fueron recuperados en Nuevo México, y de hecho, algunos UFOs son naves de extraterrestres. Yo intenté durante mi tour de 3 años establecer contacto con un número de oficina en los Estados Unidos. Hice repetidos intentos por hacer eso, pero consistentemente fue nulo. Me dijeron que desde que el proyecto Libro Azul fue cerrado en 1969, no había un interés oficial en este asunto. El Área 51 está ubicada en las cercanías de Groom Lake, a 320 kilómetros hacia el noreste de Las Vegas. El poblado más cercano es Rachel, donde se encuentra la meca de los ufólogos de todo el mundo, el Motel Little Alien, pequeño extraterrestre. Desde ahí, a 65 kilómetros en dirección suroeste por la autopista extraterrestre, bautizada así por los productores de El Día de la Independencia, se llega a un disimulado acceso que conduce a un laberinto de caminos, uno de los cuales lleva a Groom Lake. Nos encontramos al mismo borde del Área 51. Aquí, este es un lugar del cual el gobierno de Norteamérica toda la vida ha negado su existencia, en donde se están desarrollando los más secretos proyectos. Desde luego, este es un cruce de carretera de alta seguridad al que no podemos tener acceso. Sin embargo, podemos ir a través de las montañas. Estamos esperando el tiempo y el lugar exacto para hacerlo. Aquí en este mapa no existe, este es Nevada, y en ningún lugar existe este lugar, ni siquiera los caminos, no existe absolutamente nada que nos indique esta vía. Desde luego, esto es muy secreto. El área de exclusión que rodea la base está plagada de equipos de seguridad. 300 cámaras de video con alcance de imagen y voz de hasta 2,5 millas, 300 sensores ópticos que dirigen 7 cámaras al objetivo y 140 jeeps con 2 oficiales federales cada uno, fuertemente armados y autorizados para disparar a matar. Sabemos que realmente estamos corriendo un riesgo porque tenemos una cámara allá arriba, tenemos otra cámara acá. Esta es un área que, como ustedes pueden observar, está restringida totalmente por las instalaciones, y aquí dice, es prohibido tomar fotos o videos. Entonces, nosotros hemos conocido muchas personas que lastimosamente han sido reducidas a prisión por estar en esta área tomando videos. Es más, la cinta y los videos los han capturado y se los han llevado. Entonces esperamos tener suerte, esperamos que el video que estamos tomando en este momento no nos los requisen, porque tenemos 2 patrullas que ya están bajando la montaña, tenemos allá una cámara, tenemos acá otra cámara. Ahora mismo les vamos a mostrar a ustedes. Esperamos tener suerte. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué tan restringida esta área? ¿Por qué no se permite las fotografías, los videos? Tal vez la respuesta esté por conocerse. Existe mucha documentación que a continuación nosotros queremos demostrarles a ustedes, pero sin embargo queremos que también observen la aventura de un gran amigo, Norio Hakayawa, quien en esta misma área les requisaron sus videos y sus fotografías. Norio Hakayawa tuvo peor suerte que nosotros. Mientras avanzaba por el camino que lleva a Groom Lake, fue perseguido por uno de los míticos helicópteros negros que cuidan el Área 51 y finalmente detenido. En cambio, el alemán Bruce Burgess vivió una aventura que hizo historia. Este ufólogo, en compañía de un intrépido piloto, lograron sobrevolar la misma Área 51 y, pese de las insistentes amenazas de ser derribados, no les pasó absolutamente nada. Pues todo lo contrario.
a lo que nos podríamos imaginar, ellos lograron capturar estas impresionantes imágenes, las mismas que dejan al descubierto no solo la existencia de aeropuertos camuflados al interior del Área 51, sino incluso la existencia de hangares hidráulicos subterráneos, los mismos que albergarían en su interior naves con tecnología extraterrena. Como podemos observar la forma tan singular de estos aeropuertos y las filmaciones obtenidas por muchos ufólogos de naves discoidales que hacen su rígida evolución en esta área, el 95% de las veces durante la noche. La política oficial del gobierno de Estados Unidos ha sido dejar entrever que en los años 50 habría comisionado esta base para trabajar en proyectos militares secretos, como el desarrollo de los aviones U-2, A-12 y varios otros como los F-116 Stealth, B-2 y Dark Star, recientemente presentado en sociedad. Airborne reconnaissance. Ladies and gentlemen, I present Dark Star. Dark Star es un artefacto muy inusual. Tiene una forma de platillo volador y un par de alas muy delgadas pegadas en la parte de atrás. Como muchos de los aviones Stealth, incluyendo el B-2, su apariencia varía drásticamente al verlo por cualquier ángulo. Por ejemplo, si tú ves al avión, tú puedes pensar que esto es algo totalmente lejos. No parecido a un avión convencional, y ciertamente parecido a lo que la gente llama platillos voladores. Esta política de saque usted mismo sus propias conclusiones está orientada a inducir la idea de que llamamos ovnis no son más que estos aviones secretos en su etapa de prototipo. Sin embargo, los entendidos en materia de defensa que han aceptado el fenómeno extraterrestre no están de acuerdo. En ningún tiempo dado, la tecnología que tenemos es 10 años más avanzada que la tecnología que se conoce públicamente. Este tipo de cosas no vuelan encima de las cabezas del público. Ellos vuelan exclusivamente en rangos definidos y en zonas de peligro. Así que el tipo de cosas que han sido reportadas como ovnis no pueden ser de nosotros. Lo que Estados Unidos se ha cuidado de ocultar permanentemente es que en estos proyectos está presente la tecnología extraterrestre, manejada por un gobierno paralelo al oficial. Yo no trabajé para el gobierno de los Estados Unidos, trabajé para un gobierno satélite de este país. Hasta donde vi a una autoridad oficial interesada, solo queda una, y esa fue Bob Doyle. Y con respecto a los presidentes interesados, los únicos que siento haber conocido en la edificación allá en los años 50 y 60 han sido Nixon y Bush. Al ser consultado sobre estas declaraciones, el expresidente George Bush, quien antes de llegar a ese cargo fue durante una década director de la CIA, se limitó a responder con un fax. Desafortunadamente, no estoy habilitado para responder a las preguntas que ustedes me formulan. La política del presidente es la de no comentar o involucrarse en ninguno de los proyectos clasificados del gobierno de ningún tipo que estos sean. Sin embargo, uno de los asesores más cercanos a Bush, Arnold Inman, quien además fuera director de la inteligencia naval de Estados Unidos y director de defensa de la CIA, en una conversación telefónica dijo algo muy distinto. Anticipate that any of the recovered vehicles would ever become available for technological research outside of the circles.
Again, I honestly don't know. 10 years ago, the answer would have been no. Whether as time has evolved, they're beginning to become more open on it, is a possibility. Hay muchas pruebas de que en el Área 51 se desarrollan proyectos con tecnología extraterrestre. Entre las importantes están decenas de videos que muestran vuelos de prueba de naves muy distintas a las que el gobierno presenta a la opinión pública. A esto se suman testimonios como los siguientes. Estoy convencido, fuera de duda, que hemos recobrado artefactos aéreos, vehículos alienígenas, de que hemos hecho contacto con extraterrestres, de que nos estamos comunicando con ellos de alguna forma y de que tenemos vehículos y cuerpos en estado de preservación. Ellos están aquí, quienes quiera que sean, de donde sea que vengan, sea lo que sea que están haciendo, buscando, otra inteligencia está aquí. Creo que los intereses de muchas personas están en la línea de esto, que nos han mentido por mucho tiempo, que mucha gente se ha robado dinero legítimo de seguridad nacional para hacer que este encubrimiento siga, que han perpetrado esquemas de desinformación en toda la gente. También, gracias a una desclasificación de información decretada por el Congreso de Estados Unidos en 1997, se han conocido 1.500 documentos en los que consta la existencia del Área 51 y su relación con los extraterrestres, además de grabaciones de las tareas que realizan en el Área 51. No cabe duda de que lo que están ensamblando en esta grabación, hecha en los años 50, se asemeja mucho a los ovnis. ¿Qué será aquello que todavía permanece oculto en el Área 51? Si nos permitieran un libre acceso a las bases secretas en donde nosotros afirmamos que se está manejando tecnología extraterrestre, a lo mejor lograrían desvirtuar lo que nosotros afirmamos. Eso sería un golpe mortal para la ufología. Sin embargo, se ha hecho todo lo contrario, ya que estos lugares ni siquiera aparecen en los mapas. Cuando llegó al lado de mi cabeza, tenía una inyección escondida en su mano. La sacó y fue directamente al lado de mi cuello. El desarrollo de estos proyectos oscuros entre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y entidades biológicas extraterrestres se ha manipulado de la forma más vil la psicología de las personas que trabajan al interior de Área 51. Sin embargo, la honestidad ha sido un sentimiento que ha primado, como queda de manifiesto en estos testimonios. Existe gran cantidad de evidencia fílmica que demuestra que hay ovnis en el Área 51. Decenas de investigadores que han llegado hasta Rachel han podido observarlas haciendo evoluciones en el cielo a la altura de Groom Lake. Hemos visto videos de naves luminosas que se moverían a través del cielo como si estuvieran saltando por piedras a través de agua, como cierto tipo de máquina estólida. Lo que vemos a través de la pantalla, o una serie de luces o destellos de luces, mientras el objeto se mueve del punto A al punto B, y extrañas deformaciones pasan, que son bastante difíciles de desenredar, hasta que tú vas cuadro por cuadro y tú puedes ver qué es lo que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, estamos viendo lo que podemos llamar un efecto de sombra de la propuesta del magnetismo. Ha habido una variedad de naves que han sido esencialmente, generalmente, como de forma de canasta. Creo que predominantemente eran de forma de disco o redondeada, como una de esas linternas chinas más o menos, superiormente coloridas. Al menos eran multicoloridas. Además de las luces, parecían tener la capacidad de tomarse la luz de los alrededores. Ellas podían camuflarse de alguna manera en el cielo, absorbiendo la luz azul del cielo y de las nubes. El ufólogo Chuck Clark, residente en Rachel, se ha dedicado a estudiar este tema y recoger evidencias, al igual que el periodista George Knapp, editor del canal Class TV de Las Vegas, tiene opiniones concluyentes.
El más notable avistamiento que he tenido en los últimos 3 años sucedió hace 2 de ellos, en febrero del 93. Vi un brillante ascender verticalmente del área, al sur del área 51, en donde el S-4 estaría situado. Se situó sin movimiento en el aire por 10 minutos y luego empezó a descender lentamente. Todo esto mientras yo pensé observar una fotoiluminación que había sido lanzada. Puedes escuchar jets en el fondo. Voy a alejarme un poco. Estoy viendo directamente desde el rancho de Steve Madeleines. Justo aquí está la carretera 375. Esto es justo sobre los picos. Una vez que bajó a la línea de los bordes de las montañas, sin embargo, estaba al frente de la colina, de la que había venido desde la parte de atrás. La colina estaba a 12,5 millas de mi posición. Se vino abajo hasta llegar a pocos pies por encima del suelo, en la base de la colina. La rodeó. Un poco momentáneamente, pero luego súbitamente se disparó con dirección hacia el oeste. Cubrió una distancia de 4.8 millas en un tiempo de 1 a 1,5 segundos y se paró fríamente también, más o menos a 30 pies por encima del suelo. El tiempo suficiente como para que yo la pudiera enfocar con mis binoculares, como por 2 segundos, y luego desapareció justo en ese lugar. Yo he hablado con varias personas que han visto ovnis o naves en forma de disco. Un abogado que vive aquí en el pueblo, él afirma que ha visto uno aterrizar en las afueras de los límites del área 51. He hablado con una persona que tiene un alto nivel gerencial, que trabaja para una empresa dependiente, contratista por un par de años, y de una familia muy respetable. Sus credenciales están fuera de duda. Algunas de las imágenes logradas en las cercanías del Área 51 han sido estudiadas por el físico naval Bruce McCabe. Básicamente lo que tú ves son luces, objetos quietos, haciendo cosas allá a la distancia. Tú realmente no ves una estructura metálica o algo parecido. Al menos lo que yo he visto parece mostrar luces haciendo cosas extrañas, como saltando, moviéndose, súbitamente de un lado a otro, muy lentamente o demasiado rápido. He concluido que no son parte nuestra. Esto significa que no pertenecen a nosotros. Tú sabes, no están hechos aquí en la Tierra. Así que deben estar viniendo de algún lado allá afuera. ¿Cómo vienen hasta aquí? ¿A quién le pertenecen? Yo no sé. Los extraterrestres son una propuesta razonable. Todos los argumentos que han sido puestos a la luz pública pueden ser alguien que está en el sistema solar o de otra galaxia. Sin embargo, ¿por qué no pueden llegar acá, desde donde sea que estén? Esos argumentos no son físicamente correctos, porque nosotros podemos llegar allá, dando suficiente tiempo, dinero y deseos para hacerlo. Sin embargo, es claro que estas otras inteligencias, quienes quiera que sean, están mucho más avanzados que nosotros, en términos de tecnología. Ahora les voy a enseñar una versión realizada en computadora de lo que ustedes acaban de ver. Ahora solo observamos una porción larga donde un ovni apareció en la esquina izquierda, yéndose a la derecha o regresando. Eso es todo lo que vamos a ver. Una salida y una regresada, repetido una y otra vez. Esta parte del cuadro ha sido cortada del cuadro entero, así que yo lo dejaré correr. Y verán que va hacia atrás y adelante repitiéndose, y lo paramos. Aquí está la sombra y aquí está el ovni. Así que básicamente tenemos un triángulo con un lado y 2 ángulos que conocemos. Y el resultado es que podemos calcular la posición del ovni en un espacio tridimensional, repultándose a 7,000 pies lejos de la cámara. Sí, hay un objeto allá a 7,000 pies de distancia. No es de nosotros, como de 30 pies de tamaño. Es un ovni genuino. Pero no solo quienes se acercan al Área 51 han podido observar estos objetos. También personas que trabajaron en la base, a pesar de los inhumanos métodos utilizados para hacerlas olvidar sus experiencias, han decidido revelarlas. Esta mujer fue operadora de radares en la base aérea de Nellis, que sirve de antesala al Área 51 y tiene algo extraordinario que contar. Ha sido muy difícil hablar de esto. Es como si cada vez que relato la historia se hace cada vez más fácil. Cuando empecé a hablar de ello, era como si mi boca no quisiera formar las palabras y como si el sonido no quisiera salir de mi garganta. Entonces, solo puedo pensar que hay una sugerencia muy fuerte puesta en mí de no hablar de esto, de no recordarlo, y si lo recordaba, de no hablarle a nadie de esto.
Estaba en ese momento parada en la plataforma del camión de radar. Era de noche y estaba mirando al cielo, porque habían platillos volando allá arriba. 10 a 15 platillos y se iban haciendo de color anaranjado en el centro. Al que estaba más cerca de mí podía verlo con muy claros detalles. Estaba parada con un grupo de personas a quien yo conocía y al parecer ellos tampoco se conocían entre sí, así que parecía que todos estábamos muy aislados. Nadie le estaba hablando a nadie, era muy atemorizante, porque lo que estábamos viendo era definitivamente algo altamente clasificado. Había un par de personas que estaban hablando dentro del camión de radar, de quienes yo asumí eran oficiales, pero ninguno tenía puesta ninguna insignia. Tampoco tenían puesta ninguna etiqueta con sus nombres. Las maniobras que ejecutaron fueron muy sofisticadas. Entonces concluí de que estaban siendo piloteados por extraterrestres, quienes sabían exactamente qué maniobras se podían realizar. Fuimos llevados a una edificación médica que era muy sofisticada. Alguien vino y me llevó a un cuarto de exámenes. Me hicieron acostar en una mesa de acero inoxidable. Y entonces alguien vino, atravesó la puerta, caminó alrededor de la mesa por el lado izquierdo de mi cabeza y me dijo en un tono de voz fría y monótona: permanece calmada, permanece calmada, permanece calmada. Cuando llegó al lado de mi cabeza, tenía una inyección escondida en su mano. La sacó y fue directamente al lado derecho de mi cuello. Entonces, uno de los químicos me fue directamente al cerebro. Hace algunos años, el gobierno estadounidense tuvo la intención de revelar sus actividades secretas en el Área 51, relacionadas con entidades extraterrestres. La idea era hacerlo mediante un proyecto interactivo, al más puro estilo de Epcot Center. Para su planificación contrataron al especialista en robótica de la NASA, Bob Esler. Ellos estaban diseñando una variedad de exhibiciones para enseñar la historia de los avistamientos UFO, UFOs asociados con el programa espacial y, desde luego, extraterrestres asociados con los fenómenos de abducciones. A mí me enseñaron material fotográfico que envolvía a lo que parecía ser una criatura extraterrestre típica. Extraterrestres grises que se han convertido bastante populares en las publicaciones de la prensa. La criatura estaba encerrada en cierto tipo de estructura, de ataúd, de cristal, que estaba siendo preservada con muchos aparatos, tanques y cosas así. Cierta forma de un tanque criogénico para preservar el cuerpo de la decadencia. Al dirigirnos a esta edificación, descendimos a un área que yo describiría como un área de mezanine, que miraba hacia un cuarto de control. Había una pantalla enorme que representaba el área del cuadrante de la parte sudeste de los Estados Unidos, y había una serie de luces que estaban flotando a lo largo y encima de un área cuadriculada. Había 5 ovnis. Estaban, por cierto, nombrados en la pantalla como A-S-C, y escuché a alguien hacer la referencia de artefactos espaciales de alternativa. Los artefactos bajaron hasta esta cuadrícula, hasta esta área de vórtex, y luego se dispersaron, y a nadie pareció importarle. Desde entonces ya no he sido contactado por nadie asociado al viaje cósmico, desde la publicación del libro. Han habido un número de negaciones por parte de la gente asociada con el proyecto. Y por cierto, negaciones categóricas en todo lo que son asuntos de alienígenas más intrínsecos. Estos testimonios demuestran que los Dark Projects, como se define aquellos proyectos desarrollados en las sombras, son una realidad. El astronauta Edgar Mitchell, quien viajó a la Luna en la misión Apolo 14 y hoy está dedicado a luchar contra la conspiración del silencio, tiene una interesante opinión al respecto. Estoy muy angustiado.
Los grupos de proyectos negros están operando sin negligencia con comités oficiales del Congreso, de negligencia pública, con presupuestos negros, que nadie sabe a dónde se van o para qué están siendo usados. Yo encuentro eso bastante atemorizante. Uno de los testimonios más importantes es el de Robert Lazar, un científico que se ha convertido en el peor dolor de cabeza para quienes están en el Área 51. Yo pienso que una buena parte de la razón para mantener todo clasificado es porque esta es un arma impresionante. Ahora, tú piensa en la cantidad de energía que este sistema puede dar, un sistema de arma, si tú lo quieres ver así, y obviamente tiene un potencial como arma. Solo piensa acerca de ser capaz de esparcir algo así virtualmente instantáneamente en cualquier lugar del mundo. Si hay un conflicto en Medio Oriente, ¿cuánto te demorarías en conseguir que un avión vaya allá? Toma mucho tiempo. Aquí hay un asombroso poder de arma que vuela, que se puede mover instantáneamente. ¿Tú sabes lo que es convertir directamente al enemigo en polvo? Sí, eso es algo como para guardar el secreto a todo precio, porque es algo con lo que tú podrías virtualmente controlar el mundo. Y llenando casi todo el espacio dentro del hangar estaba el disco. Parecía algo salido de una película de ciencia ficción. La comunidad ufológica mundial recibió con alegría las declaraciones de un científico estadounidense que asegura haber trabajado en el Área 51. A pesar de lo sorprendente de sus afirmaciones, nunca ha habido un desmentido oficial al relato de Robert Lazar. El trabajo que yo hacía básicamente era diseñar nuevamente el sistema de poder y de propulsión. Y yo opté por empezar con el poder, con el reactor que hacía funcionar la nave. Con la autorización que yo tenía, que se conocía como Majestic, solo habían 22 personas. Tenía S4 en esa credencial para trabajar con la nave. El sector en el que Lazar trabajó era conocido como S4 y estaría ubicado en las cercanías del lago Papú, a unas 2 millas de distancia de Groom Lake. Normalmente nosotros íbamos al lado izquierdo de la instalación y entrábamos por la puerta que había allí. Por primera vez, una de las puertas de los hangares, la que estaba al final, estaba abierta. El bus nos llevó allá y paramos dentro del hangar. Y llenando casi todo el espacio dentro del hangar estaba el disco. Parecía algo salido de una película de ciencia ficción. Y paramos, salimos y por primera vez me llevaron dentro por esa puerta. Y mientras caminaba adentro, pensaba, bueno, esto es un nuevo aparato, algo avanzado tal vez, en el cual hemos estado trabajando. Y es por esto que la gente sigue viendo platillos voladores en el cielo. Porque es nuestro y lo hemos estado probando y lo hemos tenido por todos estos años. Y cuando caminaba alrededor del aparato y froté mi mano por él, pensé que era de metal, porque estaba frío, así que asumí que era algún tipo de metal y de hecho, por la escotilla que fue removida, había una abertura en la cual había una bandera de los Estados Unidos, como que nosotros lo hubiéramos manufacturado. Me dejaron entrar en la nave en cierta ocasión para ver la posición de los sistemas. Era importante para su operación, así que fui escoltado hacia la nave. Obviamente estaban hechos para ser manejadas por alguien más pequeño que el ser humano. Todo estaba muy comprimido allí adentro. Había un subnivel un poco hundido, una abertura hacia un piso a donde pude meter mi cabeza desde mi torso superior abajo. Pude ver unos amplificadores que guindaban patas arriba. Vi alrededor de la posición de los 3 asientos cerca de 1/3 a 1/4 el tamaño de un asiento normal. En un punto, cuando estaba en la nave, uno de los caminos de arco se hizo transparente. Habían algunos técnicos que estaban trabajando en algo diferente de lo que yo no tenía idea. Entonces algo empezó a moverse verticalmente en la pantalla. Podría ser posible que la piel de la nave, tal vez bajo influencia eléctrica o alguna otra cosa, pudo influir para que la nave se haga transparente para ver afuera o para ser usado como cierta pantalla de video. Eso fue bastante asombroso. Cuando fui afuera para ver cómo se veía, noté que se veía como un pedazo común de metal nuevamente.
Mucha gente siempre me dice, caramba, debe haber sido excitante estar allí, y yo siempre no lo era. Era una sensación muy siniestra, de verdad, porque yo sé que suena tonto, pero es muy, muy fuera de este mundo allá adentro. Nada tenía un borde filoso, era como si las sillas, los amplificadores que estaban allí, todo como si hubiera sido hecho de cera y calentado por un poco tiempo y luego enfriado. Todo tenía curvas lisas, hasta en donde estaba la silla en el piso, era como si toda la nave hubiera estado moldeada a inyección. El periodista George Knapp fue quien dio a conocer las revelaciones de Lazar, pero antes intentó confirmar la legitimidad de su fuente. Fuimos a Los Álamos y conseguimos algo cercano y nada de cooperación. Ellos no contestaban nuestras llamadas, ellos decían que no tenían ninguna información de Rob Lazar. No hay nada en los archivos. Les preguntábamos, ¿están seguros? Y ellos nos decían, estamos seguros, nada en los archivos. Les enseñé el libro de teléfonos que Bob tenía y que decía que él estaba allí. No contestaban nuestras llamadas ni tenían información en Bob Lazar. Yo fui el que sacó a relucir esto. Yo fui el primero en encontrarme con esta situación. Inicialmente no podía ni conseguir siquiera mi certificado de nacimiento. Y esa era una de las cosas que a mí me preocupaban. Ellos tal vez estaban intentando convertirme esencialmente en una persona no existente. Si quienes contrataron a Lazar para trabajar en el Área 51 se tomaron la precaución de borrar toda pista de su existencia, ¿cómo fue posible que más tarde él pudiera escapar a su control? Lazar asegura que en una ocasión lo llevaron a ver una prueba de vuelo de uno de estos misteriosos aparatos. Yo fui llevado a uno de los hangares del departamento S4 y pude observar cómo un platillo gigantesco se levantó silenciosamente y se movió poco a poco. Esto fue algo realmente maravilloso. Era como ver una casa levantándose del suelo. Uno no puede imaginar el tipo de energía para hacer esto y para no hacer bulla. Hubo comunicación de audio con la nave y solo puedo asumir que habían humanos involucrados, ya que de alguna manera lograron meterse en esos asientos pequeños y que obviamente sabían cómo operar sus controles, ya que estos habían sido adaptados de alguna forma. Después de trabajar durante varios meses en estos secretos proyectos, Lazar se convenció de que esas extrañas naves no podían haber sido fabricadas por ingenieros de la Fuerza Aérea estadounidense. Decidió entonces contarle a un amigo el secreto y en marzo de 1989 lo llevó al desierto a ver una prueba de vuelo. Yo recuerdo la mayoría de los días y horas de prueba, que eran las 9 de la noche de un miércoles en marzo de 1989. Salimos con Jean, mi ex esposa, y John Lear. Brevemente después de tiempo de vuelo que había grabado, una luz blanca salió de la Tierra y después empezó a hacer maniobras radicales de parada. Esta nave se balanceaba de un lado del cielo hacia el otro lado y hacía algunas características imposibles de vuelo. Para el tiempo en que la nave se había vuelto ya tremendamente luminosa, nosotros pensábamos, estando a millas y millas de distancia de lejos, que algo había salido mal. Entonces todos nos empezamos a preocupar. Pensábamos que iba a explotar probablemente y nos escondimos detrás del auto. Estas imágenes fueron captadas por Bob Lazar y sus acompañantes aquella noche. En otras dos oportunidades, Lazar y sus amigos volvieron al desierto. En la tercera ocasión, fue sorprendido por los guardias del Área 51, quienes lo arrestaron y sometieron a un largo interrogatorio. Ellos no podían creer que yo había dado esta información o que había llevado a alguien para que vea los vuelos de prueba. Poco después, el superior directo de Lazar lo llamó por teléfono y le aseguró que sufriría graves represalias. Denise Marioni, quien era mi supervisor, me llamó y todo lo que me dijo era que si tenía idea de lo que te vamos a hacer. Y ese fue el fin de la llamada telefónica. Ellos estaban locos de verdad. Estaban completamente fuera de control.
Es un hecho conocido que el personal que trabaja en proyectos reservados del gobierno norteamericano firma un contrato en que renuncia a sus derechos constitucionales y acepta severas penas de cárcel si llega a revelar detalles de sus actividades. Tal vez temiendo esas represalias, Bob Lazar decidió recurrir a los medios de comunicación. La veracidad del testimonio de Robert Lazar solo podría establecerse 100% si el gobierno reconociera que efectivamente trabajó en el Área 51. Eso obviamente no va a ocurrir. Pero no deja de ser significativo que el ex astronauta Edgar Mitchell, quien caminó en la Luna durante la misión Apolo 14, esté convencido de que Lazar dice la verdad. Tiendo a creer que su historia básica es verdad, de que fue expuesto a lo que él pensó era un artefacto alienígena y de intentar volver a diseñar el aparato. Pienso que su explicación de lo que está pasando y la teoría que está usando probablemente es cierta. Lo que pienso que es creíble es el hecho de que él estuvo allí. Estas naves usan las ondas de gravedad como nosotros utilizaríamos los microondas. Que han tenido los científicos para comprender la visita de extraterrestres ha sido el cómo desplazarse gigantescas distancias en el espacio. Un doctor en física que trabajó en Área 51 tal vez nos tenga las respuestas. Su nombre, Robert Lazar. Quizás una de las personas que nos puede aportar más datos sobre el Área 51 es el científico Bob Lazar, quien tuvo la oportunidad de estudiar y tratar de reproducir los mecanismos de propulsión que utilizaban los ovnis guardados en el Área 51. Lazar constató que la fuente de poder es un revolucionario reactor de antimateria, algo que la ciencia terrestre aún no ha podido desarrollar. Aquí explica en detalle este sofisticado mecanismo. Hay una columna central hueca que va hasta arriba por todo el centro del disco. Esa columna es una guía de ondas, es decir, una onda de gravedad canalizada a través de esta. La base de esta columna está conectada a un reactor de antimateria que es la mitad de una esfera en el suelo de la nave. La columna central o guía de ondas se extiende hasta el tope mismo de la nave y se retrae hacia arriba para remover el reactor. Al parecer, la nave producía un campo de gravedad que los científicos no lograron entender totalmente. Una de las cosas que le estaban enseñando era la física que conectaba todo lo que operaba en la nave. Según Lazar, el elemento que servía de combustible era aún más extraño. En la tabla periódica, este sería el elemento 115. Al bombardearlo con protones, este se convierte en el elemento 116 y entonces libera antimateria. Y esta es reactiva con la materia en lo que se llama una reacción de aniquilación. Aparentemente estas naves tienen un termocaptador que es 100% efectivo y produce un enorme calor que más tarde se convierte en energía eléctrica utilizable. Estas naves usan las ondas de gravedad como nosotros utilizaríamos los microondas. Lo más asombroso es que no hay ningún tipo de conexión física entre los diferentes sistemas de las naves. Es una tecnología totalmente extraña. Según Lazar, en bodegas de alta seguridad se conservan unas 500 libras del elemento 115, disponible para investigaciones altamente secretas que se llevan a cabo en el Área 51 y más específicamente en el departamento S4. Este material es extremadamente pesado y posee un color anaranjado. No puede ser encontrado naturalmente en la Tierra, ni tampoco puede ser sintetizado por el ser humano. Esta fue una de las pistas que lo llevó a pensar que estas naves eran de origen extraterrestre. Lazar es un convencido de que estos seres lograron manipular el tiempo y el espacio gracias a los principios aplicados en el sistema de propulsión de esas naves. Las naves tienen 3 amplificadores gravitacionales en la parte del fondo. Estos amplificadores, asumiendo que están en el espacio, se enfocan hacia el punto en el espacio al que quieren ir. Es decir, no hay un viaje lineal a través del espacio, sino que en realidad la nave dobla o curva el tiempo y el espacio y luego literalmente es llevada con el punto de espacio que había sido atraído hasta ella para regresar a su localización original al cesar la atracción. Hay 2 tipos de traslación. En el primer tipo, las naves establecen un balance en el campo gravitacional. Pueden viajar sobre una onda de gravedad, como lo haría un corcho sobre el océano.
Es por eso que son muy inestables y las naves pueden ser afectadas por las condiciones atmosféricas y climáticas. En el otro modo, las naves podrían viajar a distancias. No podrían hacerlo en áreas de grandes campos magnéticos como la Tierra, porque para ello deberían ponerse de lado en el espacio exterior y luego enfocar los amplificadores de gravedad hacia el punto al que necesitan ir para así atraerlo y moverse. Imaginemos que estamos en una nave espacial y que podemos ejercer un tremendo campo gravitacional. Con esta podríamos estar en cualquier punto del espacio, encender los generadores y amplificadores de gravedad y distorsionar al espacio y al tiempo, doblándolo hacia nosotros. Al cortar los sistemas seríamos traídos y regresados junto con el espacio y tiempo que habíamos acercado a nosotros y estaríamos ya a tremenda distancia de donde estábamos originalmente. Pero el tiempo no se habría movido, porque en realidad podría decirse que lo habríamos cortado. Estas explicaciones no han sido confirmadas por el gobierno norteamericano, pero sin duda el testimonio de Bob Lazar es una evidencia de que existe tecnología extraterrestre mucho más avanzada que la nuestra. Además, si lo que dice Lazar es un invento, ¿por qué extrañamente Arnold Lindman, quien fuera director de defensa de la CIA y quien tuvo acceso a todo lo que se hizo en el Área 51, ahora retirado, está al frente de una empresa privada que investiga sobre sistemas gravitacionales y de propulsión? Sospechosamente el mismo método de propulsión de los discos voladores en los que Bob Lazar trabajaba en el Área 51. A pesar de que lentamente se han dado a conocer evidencias sobre el Área 51, Lazar es pesimista y cree que la comunidad científica nunca aceptará lo que ocurre en el Área 51. El extraterrestre que aquí aparece se estrelló con su nave en Sudáfrica en 1989 y posteriormente fue conducido al Área 51. La desclasificación de documentos secretos del gobierno norteamericano nos ha permitido enterarnos no solamente de la existencia de naves extraterrestres, sino también de quiénes serían sus tripulantes. Un video grabado al interior de Área 51 dejaría al descubierto esta realidad. ¿Hay extraterrestres en el Área 51? Por fantástica que suene esta pregunta, hay muchos indicios de que la respuesta es afirmativa. La Ley de Libertad de Información de Estados Unidos obliga a que después de 50 años todos los antecedentes y documentos oficiales, por secretos que sean, deben ser desclasificados. Algunos documentos señalan que después del estrellamiento de una nave en el pueblo de Roswell, en junio de 1947, un extraterrestre sobreviviente identificado como Entidad Biológica Extraterrestre 1, o EB1, fue llevado al Área 51, pero se encontraba en tan malas condiciones de salud, por lo que murió poco después. Otro documento fechado durante la administración de Jimmy Carter señala toda una política de procedimiento para tratar a los EBs. Los EBs deben ser detenidos por cualquier medio que fuese necesario y llevados a un lugar seguro lo antes posible. Aunque es probable mantener el bienestar físico de cualquier entidad, las leyes de la vida de los EBs se considera aceptable si las condiciones o demoras para preservar esa vida en cualquier forma comprometen la seguridad de las operaciones. En 1988, una fuente no identificada señaló que alguna vez llegó al Área 51 otro extraterrestre, identificado como EB2, quien se presentó voluntariamente para colaborar con las investigaciones que ahí se realizaban. Fuentes como esta señalan que los EBs no pueden o no se interesan en hablar el idioma humano. Se dice que al EB2 se le habría practicado una operación en la laringe para que pudiera articular palabras, pero muchos desestiman esa posibilidad. Sin embargo, aseguran que los EBs poseen la capacidad de comunicarse por medio de la telepatía. Además, indican que los EBs suelen transmitir mensajes telepáticos sobre temas espirituales, aparte de responder a las preguntas tecnológicas que se les hacen. El cuerpo humano es un vehículo, una embarcación. Una embarcación que debe ser mantenida para servirle al espíritu. A su máxima expresión, pero una embarcación dañada puede ser reemplazada.
Un ex agente de seguridad, cuya identidad permanece en reserva, sostiene que trabajó en su calidad de ingeniero mecánico en el Área 51 durante los años 50 y que tuvo contacto permanente por 16 años con un extraterrestre llamado Jarriot. Nosotros recibimos el disco de extraterrestres. Este disco en particular con el que yo tenía que trabajar vino del choque y después fue llevado al sitio de pruebas de Nevada, donde en ese tiempo yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Habían 4 sujetos con vida y que se sentían bien. Una de las cosas en las cuales trabajaba era un simulador de vuelo de platillo volador para entrenar a los pilotos a volar este aparato raro, diseñado para enseñar a volar a los humanos, no para enseñar a volar a los extraterrestres. Jarriot era un extraterrestre gris de 5.4 pies. Su rol era el de ser un traductor científico. Eso era todo. Si nosotros queríamos poner algo en algún lugar, él tenía que estar de acuerdo con ello. Si tenía alguna pregunta, la llevaba a mi mente y decidía que se la quería presentar. Él ya sabía que tenía esta pregunta y él ya tenía la respuesta. Y si le respondía sería en mi voz, y tú ni siquiera moverías tus labios. Es muy posible que él y algunos miles estén trabajando en proyectos aquí o en algún otro lugar. La mayoría de los ufólogos en todo el mundo está convencido de que Estados Unidos y los extraterrestres grises, que vendrían del sistema planetario Zeta Reticulis y de la constelación de Orión, mantienen un pacto secreto. Ellos entregarían algunos detalles sobre su tecnología a cambio de que se les permitiera usar a los humanos como conejillos de indias, con el fin de crear una raza híbrida. De ahí los miles de casos de abducción y secuestro reportados en todo el mundo. Uno de los documentos más sorprendentes sobre la existencia de extraterrestres en el Área 51 se conoció en 1996, cuando la productora audiovisual de Estados Unidos, Racket Pictures, recibió una extraña llamada telefónica. El presidente de esta compañía, Tom Coleman, informó que se trataba de una persona que se identificó simplemente como Víctor y que aseguraba poseer una grabación de un extraterrestre vivo. Desde luego, yo pensé que esto era una farsa. De hecho, pensé que podía haber sido mi hermano hasta cierto punto. Pero cuando seguimos hablando, esta era una persona que parecía ser bastante seria. Nosotros discutimos esto un poco y básicamente decidí que esto era muy raro para mí. Entonces dije, gracias y hasta luego. Cuando colgué el teléfono, tuve una sensación muy extraña de que tal vez, solo tal vez, había algo aquí. Él dijo que tenía una cinta de un ser espacial, un extraterrestre que estaba cautivo en una instalación militar en Nevada. No estoy seguro si como prisionero o como invitado, y de que él tenía esto en un video. Víctor accedió a responder algunas preguntas sobre esta grabación, siempre que se mantuviera su anonimato. A continuación veremos fragmentos de esta extraordinaria grabación. Vayamos a la copia misma. ¿La copia que usted nos facilitó es la original? No. ¿Estaba la original en el Área 51 cuando la copió? Eso está fuera de límites. ¿Sería justo asumir que el duplicado de cintas en el Área 51 es altamente restrictivo? Tú puedes asumir lo que quieras. Yo diría que eso es obvio. Diré que esta cinta fue copiada bajo circunstancias especiales. De otra forma, el copiarla hubiera sido imposible. ¿Puede usted ser más específico? ¿Más específico? Ok, estoy seguro que ellos se habrán dado cuenta lo suficiente. Recientemente hubo una gran transferencia de documentación de cinta analógica para almacenarla en discos digitales y en algunos instantes dejaron que los datos vayan desde un alto sistema de seguridad a un sistema menos seguro. Creo que esto es todo lo que puedo decir al respecto. ¿Hubo algo en la cinta que lo hizo más accesible para ser copiado? No necesariamente. ¿Normalmente ha visto el ser extraterrestre que aparece en la cinta? Sí, lo he visto, pero debo indicar que yo no estuve necesariamente presente en el momento de la entrevista. No voy a ser específico sobre si tuve un encuentro con el ser en otro momento.
¿Qué nos puede decir sobre la entrevista al extraterrestre que estamos a punto de ver? Esta es una reciente o tarde en la serie. Los procesos de entrevistas se han llevado a cabo desde que el ser arribó en 1989, aproximadamente 2 veces al mes. Ellos llevan a cabo una sesión que generalmente dura de 3 a 5 horas. Si es que ellos intentan demorar más de eso o si programan las sesiones frecuentemente, entonces el ser no responde. Hay una gran lucha entre los científicos de diferentes disciplinas. ¿Qué es lo que el ser les ha revelado? Varios detalles técnicos sobre el funcionamiento de las naves. Los físicos y los ingenieros están frecuentemente frustrados. Puede ser que el ser esté reteniendo información, posibles conceptos o leyes, porque toda la información tiene que pasar por un canal telepático. Pero también pudiera ser que el volumen de su conocimiento científico sea muy avanzado, como para ser traducido a nuestro primitivo marco conceptual. Es análogo, como si un científico humano le intentara traducir mecánica cuántica a los chimpancés. La mayoría de los ufólogos que han investigado esta grabación concuerdan en que existen grandes posibilidades de que sea auténtica. Algunos sostienen que, según sus antecedentes, el extraterrestre que aquí aparece se estrelló con su nave en Sudáfrica en 1989 y posteriormente fue conducido al Área 51. La grabación muestra a un ser que parece estar gravemente enfermo. En algunos momentos bota un líquido extraño por la boca y parece desmayarse mientras es asistido por los agentes del Área 51. ¿Será este documento una prueba de la presencia de extraterrestres en el Área 51? Tal vez no precisamente, pero sí en algo estamos de acuerdo. Si el río suena... Quien nada oculta, nada teme. Lo que ustedes han observado hoy tan solo es uno de los lugares secretos de los Estados Unidos de Norteamérica. En próximas oportunidades les estaremos presentando otros enigmáticos lugares. Queremos invitarles también para el próximo domingo, en donde estaremos compartiendo con ustedes varios casos clásicos de la ufología. Soy Jaime Rodríguez, un abrazo, hasta siempre. Aquí lo que quiero decirte es...